Hola a todos, yo soy Joselo y hoy día vamos a empezar a crear una nueva aplicación web. La vamos a hacer utilizando Elixir y Phoenix. Bueno, básicamente lo que trato de hacer con este video es simplemente botarme al ruedo y empezar a programar. Sé que para muchos de ustedes tal vez no les suene Elixir, no les suene Phoenix, pero los invito a buscar un poco de documentación. Sinceramente no puedo hacer un tutorial ahora de paso a paso cómo se desarrolla, porque hay demasiada documentación y excelente. Quizás en español no hay demasiada, pero la idea de este video es ir directamente al grano, ir de una a hacer una aplicación web, casi que con un mínimo de JavaScript, por no decir nada, porque se van a dar cuenta que Phoenix, el framework que vamos a utilizar, y el lenguaje Elixir, pues tiene ciertas particularidades que quizás no se ven en otro tipo de frameworks, que es básicamente desarrollar en el backend que llamamos, o sin nada que ver con el frontend. No estoy en contra de JavaScript, me gusta JavaScript, creo que va a estar presente por mucho tiempo, pero últimamente están cambiando un poco las cosas, como siempre pasa en el desarrollo de software. No se puede estar nunca se puede estar con la última tecnología, todo evoluciona, y pues en el caso de JavaScript yo creo que va a seguir por un rato más todavía, pero pues hay ciertas cosas que creo que van a ir cambiando en el modo de desarrollo. Por ejemplo, se van a dar cuenta de esto con el framework Phoenix, con Elixir, que básicamente es un framework que está desarrollado en Elixir. Elixir funciona, es un lenguaje funcional que se ejecuta en la máquina virtual de Erlang, y pues hace posible que nos comuniquemos a través de WebSockets con el frontal o con el frontend que se llama. Y hay otras cosas interesantes, por ejemplo con Rust. Hay muchas cosas que he visto. No trabajo con Rust, pero hay muchas cosas que se ven que básicamente se desarrolla todo en el backend y renderiza con WebAssembly. Entonces está bien interesante toda la movida en torno a esto. Y espérense un momentito, le bajo, me parece que está demasiado volumen el sonidito ahí de fondo. Y pues nada, vamos a empezar a desarrollar. ¿Qué es lo que tengo? Tengo una terminal y tengo un navegador web, ¿de acuerdo? Entonces hay ciertas cosas que pues en la vida real no es que uno se aprende la sintaxis y ya, todo fluye, ¿no? Vamos a tener que buscar documentación, porque aunque he trabajado con esto este último tiempo, pues no se puede pues tener todo en la cabeza, ¿no? Entonces, ¿qué necesitamos? Básicamente necesitamos un editor, Elixir y Erlang instalados. Eso. Entonces, normalmente uno puede instalar estas herramientas, lenguaje, directamente en su sistema operativo. Yo ahorita estoy utilizando Linux, pero pues yo utilizo también una herramienta que se llama ASDF, que es básicamente un gestor de paquetería, digámoslo así, o manejador de versiones. Este ya los tengo instalado en mi máquina, y lo que normalmente hacemos es lo siguiente. Pues vamos a crear una carpeta de nuestro proyecto. Bueno, voy a crear una carpeta que se llama Projects. Dentro de Projects vamos a crear una carpeta que se llame... ¿de qué va la aplicación? Pues vamos a hacer una aplicación muy elemental, una aplicación para búsqueda de trabajo. Búsqueda de trabajo en su mayoría remoto, o mejor dicho, casi todo remoto. Y pues eso, vamos a crear una aplicacioncita donde podamos postear nuestras ofertas de trabajo y también quizás aplicar. Bueno, vamos a ver hasta dónde llegamos, ¿no? Pero esa es la aplicación. Entonces la aplicación se va a llamar, no sé, ponle app, directamente app, no pasa nada. ¿Ok? App, listo. La carpeta app no tiene absolutamente nada. Lo que vamos a hacer aquí, vamos a abrir nuestro editor. Yo trabajo con NVIM, pero pueden utilizar el editor que ustedes prefieran. Entonces aquí vamos a crear un archivo que se llame, obviamente estamos utilizando ASDF para manejar las versiones, y vamos a crear un archivo que se llama tool versions, ¿de acuerdo? En ese archivo vamos a especificar
las herramientas que vamos a utilizar. En nuestro caso vamos a utilizar Elixir, la versión 1.16.2 y Erlang 26.2.4. Bueno, no es que me las sé las versiones, tengo en otra pantalla el punto tool versions de otro proyecto, pero pues no tiene nada de malo, así se hacen las cosas. Entonces tenemos nuestro archivo tool versions, ok, de acuerdo, ya, muy bien. ¿Qué tenemos en el directorio entonces? Pues nada, solo tool versions. Lo que vamos a hacer es ejecutar cdf install, y lo que hace cdf install es instalar lo que tengamos en tool versions. Mágicamente aquí apareció que ya tengo instalado todo. ¿Por qué será? Porque ya lo tengo instalado, ok. Entonces ya con esto, ¿qué necesitamos? Pues vamos a la documentación de Elixir y a iniciar nuestro proyecto, ¿ya? Entonces simplemente vamos a Elixir, a ver, Elixir Phoenix. Vamos a ver qué nos dice, cómo tenemos que arrancar, cómo tenemos que empezar. Aquí no hay magia, simplemente leer la documentación. Ya. Ok, ¿qué tenemos por acá? Pues básicamente necesitamos instalar esta herramienta. Se llama Mix. Mix es el administrador de paquetes de Erlang, perdón, de Elixir. Es como en Rasta y Cargo, entonces es un gestor de dependencias o gestor de tareas. Entonces necesitamos instalar phxnew. ¿Cómo instalamos phxnew? Pues vamos a ver cómo diablos instalamos phxnew. A ver, este es lo que tenemos que hacer. Tenemos que instalar este paquete, ¿de acuerdo? phxnew. ¿Cómo lo instalamos? Pues vamos a ver. ¿Qué nos dice por acá? Es como un cliente básicamente que necesitamos instalar, ¿ok? Aquí verificamos si ya tenemos las versiones. Bueno, verifiquemos si tenemos las versiones, obviamente que sí, porque acabamos de ejecutar. Elixir menos sube. Ya, de acuerdo. Tenemos Elixir 1.16.2 y Erlang. Cubrimos el requisito y lo que hacemos instalar es con este comando mix archive install x phxnew. phxnew es un cliente que nos permite crear una aplicación en Phoenix, ¿de acuerdo? Mix es el gestor de paquetes o gestor de dependencias. Vamos a darle que yes, ok. Muy bien, no tenemos nada, absolutamente nada en nuestro directorio, simplemente instalamos phxnew para crear nuestra aplicación. Entonces vamos a la documentación de Phoenix. ¿Y qué nos dice Phoenix? Pues que así se crea la aplicación, ¿ok? Entonces, de alguna manera nosotros tendríamos que ejecutar esto, phxnew hello. Y la carpeta de la aplicación se va a llamar hello. Pero como nosotros, bueno, es una costumbre mía que tengo, es básicamente empezar con el nombre de la carpeta. La carpeta está, o nuestro proyecto va a estar en el directorio home, Joselo, projects, app, ¿de acuerdo? App es la aplicación. Entonces vamos a ejecutar mix phxnew, pero en vez de hello le vamos a colocar el punto que básicamente dice pues créalo aquí localmente. ¿Esta desea continuar porque ya existe? Sí. ¿Desea instalar las dependencias? Sí. Entonces está empezando a instalar las dependencias. Esperemos que todo vaya bien, que no se nos vaya el internet y pues pueda instalar todas. Mientras tanto les puedo decir que quizás pues esto sea demasiado rápido para muchas personas que están empezando con el desarrollo web, que estén enfocados un poco más en el tema de JavaScript, pero nunca está de más. Es simplemente una forma de hacer una aplicación real directamente sin nada preparado. No tengo documentación, no tengo nada, todo está en internet. Lo que sí tengo es un poco de experiencia quizá, pero pues eso, ¿no? O sea, vamos a empezar a hacer una aplicación, me voy a encontrar con un montón de errores, cosas que quizás no me acuerdo cómo se hacen, pues, pero así es el desarrollo. Así es el desarrollo de software. De las aplicaciones no es como esas películas de Hollywood donde aparece el tipo con 20 dedos, 10 dedos en cada mano y empieza a programar y todo le sale, ¿no?
hay que ver documentación, hay que ver cómo funciona, toparse con errores, pues leer los errores, eso sí, para poder quizás ser lo que podríamos llamar un buen programador, es leer los errores. Muchas veces no leemos y el depurador, o mejor dicho el compilador, pues nos dice básicamente dónde está el problema, ¿no? Entonces, bueno, se está compilando. Pues bueno, un poco para hasta que termine. ¿Qué les puedo decir de Phoenix? Phoenix es un framework que ya lleva, creo que me parece, un poco más de 6 años, 7. Me parece que salió en 2015 por ahí. Ha madurado muchísimo. Tiene algo que se llama Phoenix Live View o Live View, que básicamente nos permite comunicar el frontend con el backend utilizando WebSockets de una manera muy transparente, que prácticamente no se necesita JavaScript en este caso. No les digo que no se va a utilizar, porque hay ciertas cosas que quizás dependiendo de la aplicación tengamos que utilizar, pero se convierte en algo súper mínimo. ¿Y por qué? ¿Por qué este framework y no JavaScript u otros? Porque tiene algo particular. Este framework, o mejor dicho este lenguaje Elixir, ya tiene algún tiempo, ¿no? Me parece que debe tener unos 12 años ya. Y lo interesante de esto es que se ejecuta en la máquina virtual de Erlang, un lenguaje de programación a la vista muy complicado por su sintaxis, pero pues muy potente, es muy maduro. Creo que lleva como 30 años ya en el mercado. Muchas aplicaciones están corriendo en Erlang. Es concurrente, es tolerante a fallos, o sea, es muy interesante cómo funciona, pero quizás no ha sido muy visible a la vista, no ha sido muy visible a la comunidad del desarrollo, porque es un poco complicado la sintaxis. Pero Elixir ahí entra con su sintaxis muy parecida a Ruby. Si tienen experiencia con Ruby, muy parecida, pero se van a dar cuenta que pues no tiene nada que ver con Ruby, porque es un lenguaje funcional, no es un lenguaje orientado a objetos. Y la forma que tiene para crear aplicaciones, pues con este paradigma funcional lo hace muy bueno. Van a ver cositas como lo que se llama pattern matching o patrones de coincidencia, y la arquitectura que tiene ya no Elixir sino Phoenix para crear aplicaciones, la verdad que me parece muy robusta, con el tema de manejo de base de datos, dividir la parte donde tiene que ver los esquemas de la base de datos, las tablas. La verdad que es súper interesante, la verdad muy mantenible en el tiempo me parece, porque aunque Phoenix hace muchas cosas, pues por detrás es todo Elixir, y casi que depender de un framework como en otros casos, cuando uno desarrolla en React, cuando uno desarrolla en Vue.js o en Rails, queda atado a eso, ¿no? Acá la lógica va a estar todo en Elixir, en el backend, y quizás el frontend evolucione en otra forma de hacerse, y pues Elixir se va a mantener atrás muy estable. Entonces vamos a ver si terminó esta cosa. Ya terminó. Entonces, ¿qué tenemos acá? Bueno, nos dice que está todo correcto. ¿Qué más nos dice? Bueno, necesitamos ejecutar una base, necesitamos crear una base de datos, necesitamos ejecutar el servidor. Pues vamos a eso, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos aquí? Voy a abrir mi editor y tenemos algunas carpetas. Tenemos assets, config, dev, lib, priv, test. Lo más importante aquí es, me parece, enfocarnos solamente en la carpeta lib y quizás config. Son esta de acá y esta de acá, como un inicio, ¿no? Acá están los tests, el resto pues se pueden ir poco a poco familiarizando. Pero en lib tenemos nuestra aplicación, nuestro código, que va a compilar y va a tener la capacidad pues de hacer lo que tenga que hacer, ¿no? Tenemos dos carpetas, app y app web. App, imagínense como la lógica del negocio, donde todo está en módulos, en funciones, y el app web es como el frontal, aunque no llamaría como frontal o como frontend, sino es básicamente la lógica de la aplicación web, donde podríamos tener controladores, rutas, componentes, todo lo que tenga que ver con web, pero no es en sí un frontal separado, es todo backend.
¿de acuerdo? Y en la carpeta config pues tenemos los ambientes de desarrollo, que son config, dev, prod, runtime, y poco a poco lo vamos a ir viendo. Entonces, nada, ¿qué más? ¿Qué nos dice? ¿Qué nos dice que debemos hacer? ¿Okay? Según nuestro generador. Pues vamos a empezar a crear nuestra base de datos. Entonces vamos a hacer mix ecto. Perdón, en mayúsculas mix ecto.create. Esto ejecuta. Lo que hace esto es crear una base de datos. Ahorita mismo ya me parece que sí tengo ejecutando Postgres, pero directamente trabaja con Postgres. Entonces ya creó la base de datos. Vamos a ejecutar el servidor, pero vamos a abrirlo en otro tab para ejecutarlo desde acá. Mix phx.server. Entonces ejecuta el servidor web. Y ¿por qué se demora tanto? No sé, bueno, ahí está. Entonces nos vamos a nuestro browser y pues vamos a ver la dirección localhost 4000. Listo, acá tenemos nuestra aplicación, mejor dicho nuestro boilerplate de lo que genera Elixir. Y pues podemos empezar a jugar. Ya, ok. ¿De qué va la aplicación? Como les digo, la aplicación va a ser una aplicación tipo para pedir no para pedir, para publicar y ver ofertas de trabajo. Entonces, no tengo un esquema en realidad, no tengo un esquema definido, pero podríamos buscar algo acá, a ver. Por ejemplo, job listings, pongamos así. Schema database, para ver qué nos asoma. Tengo una idea un poco vaga de lo que podríamos hacer, pero acá tenemos algo, ¿no? A ver ok, este está un poco corto para empezar. Tenemos la lista de trabajos, tenemos la lista de usuarios. Este quizá lo mantengamos como un poco sin registro. Bueno, vamos a ver cómo avanzamos con la aplicación. Tenemos los mensajes, quizás la interacción entre las aplicaciones. No, acá está applications. Applications. Entonces básicamente tenemos primero este modelo de acá, job listings. Ok, no vamos a hacer los mismos campos, pero básicamente dice job listings. Ya, necesitamos primero crear una tabla. Elixir o Phoenix en este caso tiene un generador, lo que se llama scaffolding, que me permite crear prácticamente todo, pero no lo voy a hacer así porque me parece que genera código. La verdad es un buen código, yo lo he visto que genera tests, pero para los propósitos de este video pues me parece muy plástico todo esto, porque pues no vamos a ver realmente cómo se desarrolla. Quizás los problemas, nos vamos a saltar muchos problemas y eso no es lo que se busca ahorita, ¿no? Entonces vamos a hacerlo todo a pata, sin ningún wizard, sin nada. Y bueno, ¿qué vamos a hacer entonces ahorita? Vamos a primero a crear a ver, necesitamos un endpoint, ¿no es cierto? Donde podamos crear un registro en job listings, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que normalmente yo hago? Yo preparo primero el backend. No empiezo por el frontend haciendo el formulario y luego conecto al backend. Yo empiezo por la parte de atrás. Un poco medio raro eso, pero empezamos por el job listing, creando la parte de la tabla, y luego vamos subiendo hacia el frontend. Quizás como es una aplicación sencilla, pues podríamos empezar también por el frontend, pero vamos haciendo un mix ahí de todo un poco, ¿no? Empecemos haciendo algo del frontend, algo que nos diga pues vamos a crear algo en tal punto, ¿de acuerdo?
Entonces, ¿qué hacemos? A ver, lo que necesitamos hacer primero es definir una vista, no una vista. Necesitamos crear una ruta que apunte a un lugar donde vamos a crear un trabajo, ¿no es cierto? Ya. Entonces para eso necesitamos crear una ruta donde podamos llegar, ¿no es cierto? Entonces eso lo encontramos aquí en App Web. Hay un archivo que se llama router y aquí vamos a crear una ruta. A ver, aquí hay algo que distinguir. Phoenix tiene dos formas, digámoslo así, de crear una aplicación. Una es utilizando los controladores clásicos, que básicamente son endpoints con respuestas vía get, post, update, patch, y nos devuelve información HTML pura. Pero vamos a utilizar la tecnología que se llama LiveView. No la tecnología, no sé si sea tecnología, bueno, la herramienta LiveView, que son WebSockets, que es comunicación del backend al frontend con WebSockets, ¿ok? Entonces vamos a definir una ruta con LiveView hacia un módulo básicamente que va a tener todo. Entonces, ¿cómo lo hacemos? A ver, simplemente le decimos live, ok, aquí va a estar jobs y le vamos a decir que llame a un módulo que se va a llamar jobs live y con una acción que se llama index. Ese es el action. Entonces nos vamos acá a nuestro navegador y pues vamos a refrescar la página. No hay nada, pero si es que ejecutamos, por ejemplo, jobs, ¿qué nos dice? Pues que nos dice que no existe este módulo jobs live. Entonces vamos a crearlo. Vamos a crearlo a este módulo, ¿de acuerdo? ¿Dónde lo creamos? Pues directamente aquí podríamos crearlo. Pero como ven, aquí hay una organización que primero tenemos los controladores. Pues vamos a crear una carpetita que tenga sentido que se llame live. Y vamos a crear nuestro archivo allí. jobslive.x, x es la extensión de Elixir. Ingresamos, listo. Vamos a definir nuestro módulo. Ok, entonces la estructura básicamente de un live view o de un módulo live view de Elixir es muy parecida, aunque con sus diferencias pues a los patrones que tenemos ya en frameworks web. Por ejemplo, si tienen experiencia con React, con Vue, bueno, yo no tengo experiencia en React, pero con Vue o con Vue.js, si lo quieren ahí pulir un poquito en inglés, tiene las típicas, los típicos ciclos de vida que son mount, por ahí before, update y algunas cosas así. Entonces básicamente tenemos lo mismo en Elixir o en Phoenix, LiveView. Entonces tenemos un mount que funciona básicamente con el mismo principio, cargar todos los datos. Tenemos un render donde renderiza la vista, ok. Entonces, ¿qué debemos hacer con LiveView? Primero tenemos un módulo que no hace nada. Si ahorita le digo pues que esté el módulo ahí y me dice pues sí, perfecto, bueno, ya existe el módulo, pero pues me dice app job, no lo encuentra. Vamos a ver, ¿por qué no lo encuentra? Aquí está app web, jobs live, está en el scope app web, bueno, y app web jobs live. Bueno, me dice que no existe la función app job live, no está implementada. Entonces para eso vamos a utilizar un macro. Un macro, bueno, no sé, a ver, claro, es un macro que tiene Elixir donde tenemos que invocarlo para que lo pueda utilizar. Entonces lo que le hacemos es utilizar use. Vamos a ver la documentación. Sinceramente hay cosas que ya no me acuerdo, pero vamos a ver. Ahí me parece que es... Ups. Bueno, ahí salió una notificación que debo tomar un break, pero ahorita estamos en streaming, papá. Entonces vamos a detener este Pomodoro, que básicamente lo que hago yo es trabajar
25 minutos y pues descanso 5, pero ahorita vamos de largo, por lo menos una horita para ver cómo nos va. Entonces, Phoenix Live View. Vamos a ver, Phoenix Live View. ¿Qué se supone que tenemos que hacer? Tenemos que invocar al macro. Aquí está el ciclo de vida. Esto es lo que tenemos que hacer. Estamos en la última versión, sí. Use Phoenix Live View. Ya. Vamos a utilizar esto. Este es el ciclo de vida que les comentaba. Entonces, lo que necesitamos es esto de aquí, este bloque de aquí. Phoenix Live View y tenemos render Hello World. Vamos a ver si nos dibuja el Hello World. Aquí está Hello World. Perfecto. ¿Qué es lo que hace esto? Bueno, aquí está invocando Use Phoenix Live View. Ya, pero si nos adentramos un poco, pues nosotros estamos en una aplicación. Entonces, hay una aplicación acá que se llama App Web que define todo lo que tenemos que utilizar. ¿De acuerdo? Básicamente, aquí no hay herencia en lenguajes funcionales, pero este macro se inicializa antes de todo, se puede decir. Y lo que normalmente nosotros deberíamos hacer es hacer esto de acá, App Web, Live View. De este modo, pues nosotros estamos haciendo lo mismo acá. O sea, lo que tenemos, lo que normalmente, a ver, vamos a comentar esto. Ya. Ups. A ver qué dice ya. Lo que normalmente estuvimos haciendo es esto de acá. Ya. Pero la aplicación ya se ejecuta en un marco de app, en el marco App Web en este caso. Entonces, para mí lo natural sería llamar a este macro, porque aquí en este macro, imagínense que vamos a utilizar algo más. En este caso, por ejemplo, helpers, que nos permite ciertas cosas. Entonces nosotros lo que tendríamos que hacer es, en lugar de llamarlo directamente, mejor llamarlo en el contexto de App Web. Entonces lo que hacemos es use App Web. ¿Por qué App Web? Porque App Web así se llama el módulo. Y pues lo llamamos a la función Live View. Y debería funcionar, ¿no? Estamos con esta línea 2 de acá, en la parte izquierda, estamos referenciando a esta función de acá. ¿De acuerdo? Entonces debería funcionar. Perfecto, funciona bien y nos carga arriba el layout. ¿Por qué? Porque acá en el App Web pues ya tenemos el layout. Muy bien. Tenemos un Hello World. ¿Todo bien? Ya, todo bien. Ya. ¿Qué más? Bueno, vamos a necesitar algo que nos permita ejecutar una acción, como llenar un formulario y ese tipo de cosas. Bueno, entonces, para seguir adentrándonos un poco en el mundo de Live View, vamos a hacer algo muy básico. Vamos a hacer una pequeña interacción en la cual, al hacer clic en un botón o en un link, pues ejecute algo, ¿no? ¿Cómo se logra eso? Supongamos que tenemos Hello World. No supongamos, tenemos Hello World y vamos a cambiarlo a que diga, a que lo cambie en español, ¿ok? Entonces, vamos a ponerlo en un div. Y por acá vamos a hacer otro div. Y vamos a crear un link que nos cambie el idioma, ¿de acuerdo? Pero antes de seguir con eso, pues esto es un texto simple. Necesitamos ponerlo en una variable. ¿Cómo hacemos eso? Pues lo tenemos que hacer en un mount. En el mount recibe a cierto conjunto de parámetros. Por ejemplo, el primer parámetro, digamos el primer parámetro de mount. Esto de acá es algo que está en este macro de Live View. Entonces lo que hacemos nosotros es implementarlo. Ok, entonces ¿qué hacemos? ¿Qué más recibe? Session y un socket. Este socket es lo mágico que tiene Live View. Ya, esto de acá quizás sea un poco confuso. Bueno, ¿qué diablos estoy haciendo acá? Estoy implementando
lo que se supone que tengo que implementar, lo que me dice que implemente el iView. ¿De acuerdo? Entonces, pongámoslo así, es como sobreescribir algo. Entonces tenemos primero la función mount. ¿Qué hacemos con este guión bajo params? Este guión bajo sessions. Pues como no los voy a utilizar, tiene que llegar a mount. Pero como no los voy a utilizar, tengo que especificar el guión bajo. ¿Por qué? Porque pues si no me va a decir pues que no estoy utilizando la variable, que debería poner el guión bajo, porque no la voy a utilizar. Lo que sí voy a utilizar es socket. Entonces esto es muy común en muchos lenguajes ya ahora. Me parece que en Rust también es lo mismo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer acá? Socket, imagínense socket como una estructura de, no, mejor dicho, socket es una estructura de datos que tiene toda la información de la conexión a nuestro live view. ¿Okay? Entonces, el patrón de Elixir es en cada función retornar algo. En el caso de mount tenemos que retornar OK y socket. ¿De acuerdo? Entonces, básicamente, ahorita no hacemos nada. Simplemente estamos diciéndole que a la primera se va a ejecutar mount y luego va a renderizar. Pero aquí viene la posibilidad de que socket tenga la información que necesitamos. Entonces, ¿cómo hacemos eso? ¿Cómo le asignamos a socket? Aquí no podemos hacerle algo así como, por ejemplo, socket variable igual a hola mundo, porque es un lenguaje funcional. No podemos mutar no podemos mutar el valor de, en este caso, variable, si es que existiera en socket, y lo va a cambiar a socket. No, esto va a retornar otro socket, entonces tenemos que recogerlo en socket. ¿De acuerdo? Entonces, para eso, ¿qué hacemos? Pues le asignamos a socket, le asignamos a socket un valor que básicamente va a ser, por ejemplo, saludo, no, message, y le va a decir que va a ser hello world. Nótese la mayúscula acá, porque ahora mismo la aplicación está con minúscula. Entonces, ¿cómo podemos obtener, una vez que hemos asignado esta variable message a socket, pues este bloque de aquí nos retorna otro valor, otro socket que ya tiene la variable message? Entonces lo volvemos a reasignar a socket. Quizás este sea como algo, como comodines que existen en Elixir, porque en un lenguaje funcional, por ejemplo como Rust, nos diría, hey, tienes que agregarle mutation o mute para poder mutar la variable. Pero en este caso la podemos asignar y se reasigna el valor a socket. ¿De acuerdo? Entonces en socket ya tenemos el valor de la variable. ¿Qué es lo que podemos hacer acá en render? Pues ya utilizarla directamente. Esto se parece bastante a Ruby, quizás a otro lenguaje, pero básicamente es Elixir embebido. ¿Cómo la referenciamos? Esta variable de assigns tiene todas las asignaciones hacia el socket, pero no la referenciamos como normalmente uno pensaría, algo así. Message, no. La tenemos que asignar, la tenemos que utilizar de esta forma. Ok, entonces tenemos message y falló. Assign, dice no existe assigns. Okay, no es assigns, es assign. Asignarle ya. Entonces ya tenemos hello world en mayúscula. Ok, entonces yo le cambio, no sé, pongámosle hello world. Ok, tenemos hello world. Ok, ¿qué más tenemos que hacer para nuestro objetivo? Pues vamos a crear un enlace para que modifique el mensaje. Entonces, aquí viene lo interesante. Bueno, podríamos utilizar el clásico componente HTML pero Elixir tiene ya un componente que se llama link, que es un enlace, simplemente es un enlace que empieza por punto, es un componente, es un Phoenix componente que se llama, y lo que le vamos a hacer es decirle, por ejemplo, a español, por favor. Aquí no tengo la ñ, me da pereza escribir la ñ sinceramente en Linux, pero vamos a poner, no sé, cambia el idioma.
Cambie el idioma, ok. Ya. ¿Qué más? Entonces, este por sí solo pues no hace nada. Solo nos aparece la manito, pero no hace nada. Si analizamos un poco con las herramientas de desarrollo del browser, pues es un link simplemente, ¿de acuerdo? Aunque aquí obviamente tiene algo que se llama, a ver, buscamos esto un poco por acá, un poco por acá. Aquí tiene un data phx id, que es autogenerado. Ya, entonces vamos a hacerlo que ejecute una acción. Pues, uno diría, pues deberíamos ponerle href y lo tradicional de una acción hacia el servidor, pero no. Aquí va a ejecutar, digamos, un evento a través de WebSockets. Entonces lo que tiene este componente, o mejor dicho, hay una propiedad que se puede poner a cualquier componente HTML, que es phx, es como una abreviación de Phoenix, es el evento phx click, ¿de acuerdo? Y le digo, bueno, ejecuta algo. Le voy a decir change lang, no, le voy a decir change message, ¿ok? Bueno, para que sea un poco, pongámosle update, ok, phx update. Entonces, ¿qué va a hacer esto de aquí? Va a disparar una acción o un evento que se llama update. Si yo ahora mismo hago clic aquí, me va a fallar. Y si nos vamos a los logs, me dice que no existe un disparador, un handle event con /3 significa el número de parámetros, está no definido, bueno, no está definido o es privado. Entonces lo que espera, digamos, Phoenix es un evento que se llame update, handle event justamente. Entonces vamos a crear ese evento. De acuerdo, def handle event y le vamos a poner el evento update. De igual manera, recibe parámetros. En este caso, pues aunque recibe parámetros los vamos a ignorar. Como parámetro final es el socket, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer con ese socket de acá? Podemos cambiar el mensaje directamente haciendo lo mismo de acá, pero lo vamos a cambiar a español. Le vamos a colocar hola mundo, hola mundo, así. Pero en este caso no debemos retornar ok socket, sino no reply. ¿Por qué? Que no responda. Uno diría, no, pero no responde ¿qué? Pues básicamente no vuelve a renderizar todo, simplemente actualizó el socket, actualizó el valor, y ese valor del socket actualizado, solamente ese se va a, solamente lo que esté referenciado hacia el socket se va a actualizar, no toda la página. Entonces vamos a probarlo, cambiar el idioma y se cambió a hola mundo. Ok, entonces vamos otra vez, cambiar idioma, hola mundo. Como ven, no hay ninguna línea de JavaScript. Obviamente por debajo son WebSockets, pero esa interacción es muy fácil de hacerla acá. El lenguaje quizás se le vea un poco complicado, yo sé que es algo nuevo quizás para muchos, pero la verdad es muy potente tenerlo como funcional. Entonces, no tenerlo como funcional, hacerlo en un lenguaje funcional. Entonces lo que estamos haciendo aquí es disparando un evento que se ejecuta a través de WebSockets y actualiza el valor. Y el valor no se cambia toda la página. Entonces lo que podemos hacer aquí es igualmente inspeccionar. A ver, vamos a refrescar la página. Y vamos a ver, busquemos este elemento de aquí. ¿Qué pasa? Firefox.
buscamos aquí, a ver, tenemos el main, tenemos por acá, aquí es el mensaje, ¿sí? Entonces yo voy a hacer la interacción aquí. Este debería cambiar. Acá está el link. Entonces van a ver que automáticamente cambia. Solo se refresca este. Entonces no se cambia toda la página. Y como vamos a ver en el network, no tenemos llamadas. Bueno, aquí está. Bueno, son llamadas que están aquí básicamente desde el primer render. Me dice que no existe el logo, algunas cositas más. Existing no binding address aborted. ¿Qué es esto? Ah, estar tratando de reconectarse. Ok. Bueno, que hasta aquí llega, ¿no es cierto? La voy a limpiar. Pero no hay llamadas JSON aquí. No es un. Esto de acá es únicamente para. Me parece que es únicamente para disparar el evento. Tipo JSON. Ya, a ver. No, bueno. Aquí dispara un post. Básicamente es un request. Aquí no trae nada. Long poll. Me parece que esto es algo más, algo de la conexión. No tiene nada que ver con Phoenix. Mejor dicho, no tiene que ver con el evento que acabo de disparar. Sí. Bueno, entonces ya tenemos nuestra primera interacción. La interacción del clic. Ya, ¿qué más necesitamos? A ver, necesitamos ahora ya pues empezar con nuestra aplicación. Vamos a crear un esquema para poder actualizarlo a través de un formulario, algo muy básico. Entonces vamos a seguirlo, vamos a seguir. ¿Qué vamos a hacer ahorita? Vamos a crear una tabla en la base de datos. Voy a hacer aquí una pausa y seguimos en 2 minutos. Ok, entonces vamos a continuar con la aplicación. ¿Qué vamos a hacer ahorita? Vamos a crear una tablita y vamos a empezar a insertar datos en esa tabla, ¿ok? Entonces, ¿qué vamos a hacer ahorita? Necesitamos crear lo que sería el backend, entre comillas, aunque todos tenemos en el backend. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a abrir una terminal y vamos a crear una tabla. ¿Cómo hacemos eso? No vamos directamente a la base de datos, sino vamos a crear una migración y vamos a crear una tabla, ¿de acuerdo? Para eso ejecutamos mix hecto.generate migration, una migración, y le vamos a llamar create table jobs. Esa va a ser nuestra tablita. Sí, eso básicamente. Entonces, lo que está haciendo aquí es básicamente, bueno, aquí algunas cosas me dice, bueno, que debería agregar implementation. Por esto de acá me parece, tengo que agregar implementation en estas 3 cosas, ¿ya? Ok. Bueno, son warnings que no tienen nada que ver con lo que acabo de ejecutar. Vas a abrir este archivo de aquí y vamos a empezar a crear nuestra tabla. Vamos a decirle create table y le vamos a decir jobs. ¿Qué campos va a tener? Va a tener básicamente, podemos crear uno y luego podemos crear el resto. Vamos a decirle que tenga un campo que se llame, me parece que es add. Bueno, vamos a comprobarlo ahorita. Se llame title de tipo string y timestamps. Este timestamps me parece que es aquí, es lo que me parece que es así. Es lo que nos crea, me crea 2, ahorita va a crear 3 columnas básicamente, el título y una columna que me diga cuándo se insertó y otra cuándo se actualizó. Eso es lo que hace esta función de timestamps.
Stamps creo que es. ¿Qué hacemos? Entonces vamos a ejecutar la migración para que cree nuestra tabla. Vamos a ver si la sintaxis está bien. Pues está bien. Nos vamos a conectar a la base de datos a ver qué tal. Yo estoy ejecutando un Docker, me parece, por otro proyecto donde está una base de datos Postgres. Y me puedo conectar directamente al contenedor. Simplemente tengo que ubicarle el host. Claves Postgres. Entonces nos conectamos a nuestra app dev. ¿Y qué tablas tenemos? Pues tenemos, me parece que es con D. Tenemos una tabla que se llama jobs. Ok. Si hacemos select asterisco from jobs, no hay nada. Tenemos el campo title nomás. Ok. ¿Qué más? Bueno, esto básicamente lo que hicimos ahorita fue crear directamente la tabla. No tiene nada de otra cosa aquí. Entonces lo que vamos a hacer ahorita es crear. Si ya tenemos nuestra tabla, tenemos que crear el esquema que va a manejar esa tabla. No lo tratamos directamente. Entonces en Elixir tenemos algo que se llama, pues existe la librería Ecto, que está en las dependencias. Aquí justamente Mix ya nos viene la dependencia Ecto SQL, que nos permite interactuar con la base de datos. Y lo que vamos a hacer ahorita es crear un esquema. Ok, nos vamos a, como les había comentado, en App Web tenemos la parte de la aplicación web, y en App vamos a tener la lógica de la aplicación. Entonces aquí podemos crear un esquema que se llame, por ejemplo, jobs. Aquí depende. En muchos casos pues podríamos tener una carpeta que se llama models, en una carpeta que se llama esquemas, etcétera. Yo lo voy a crear directamente por propósitos de este ejemplo, aquí directamente. Entonces vamos a tener un esquema que se llama job. Ok, y aquí vamos a definir básicamente un módulo. Vamos a la documentación de Ecto para ver cómo se crea uno. Bueno, aquí me dice que falta correr una migración, pero ya la ejecutamos ya. A ver, entonces, ¿qué tenemos por acá? Busquemos aquí en la documentación de Ecto. Aquí nos dice que tenemos que, bueno, la documentación, pero básicamente, bueno, ya tenemos un repositorio para conectarnos a la base. Esto ya viene preconfigurado. Lo que necesitamos es esto. ¿Cómo definimos un esquema? Pues se define así. De hecho, vamos a copiar todo este módulo, le cambiamos de nombre. Y se va a llamar app-job. Ok. Entonces este es el esquema de la base de datos. Como voy a abrir en la parte derecha, voy a abrir la migración. A ver, create job. Aquí ya. Ok. Entonces acá defino esos mismos campos, a excepción del timestamp. Y lo que tengo es básicamente title. Es un string y el esquema se llama jobs. Así se llama la tabla. Tengo mi esquema. ¿De acuerdo? Tengo mi esquema creado en el directorio lib app-job. Ok, no tiene nada que ver con la tabla, simplemente es un esquema de Elixir o de Ecto que me va a permitir interactuar con la base de datos. Listo. Ahora necesitamos insertar datos en esa tabla. ¿Cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer creando aquí mismo en este directorio un módulo que se llame jobs en plural, que va a tener la lógica de inserción y algo más. Entonces lo que hacemos es crear un módulo, se llame dev module app-jobs, y vamos a decirle que primero necesitamos el repositorio, obviamente, alias app-repo. Vamos a crear una función que se llame save job. ¿Qué va a recibir este save job? Va a recibir los parámetros del job, obviamente, pero como lo vamos a hacer, vamos a crear
A ver, una podríamos tener dos funciones, una que actualice, una que cree y otra que inserte, ¿de acuerdo? Entonces vamos a hacerla por separado y luego la vamos optimizando. Entonces vamos a hacer una que se llama createJob y va a recibir los parámetros, los atributos, ok. Y aquí, ¿qué se supone que vamos a hacer? Vamos a insertar esos atributos en... Voy a abrir en la parte derecha el esquema job que tiene este de acá. Ya. Ahora, esto necesita saber qué atributos van a llegar, saber qué se supone que tiene que validar de esos atributos. Entonces, para eso tiene algo que se llama chainset o conjunto de cambios. En la documentación, de igual manera, lo vamos a encontrar por aquí. Aquí está chainset, ¿de acuerdo? Entonces, este chainset, esta función, lo que hace es validar y asegurarse qué campos son los que deben llegar al esquema. Esta parte me parece muy potente. En vez de user vamos a ponerle job, que es el nombre del esquema. Los parámetros, bueno, pongámosle atributos mejor. Bueno, esto significa si es que no me llegan atributos, si es que yo llamo a la función chainset sin atributos, pues por defecto va a ser un mapa vacío. Entonces, ¿qué se supone que vamos a requerir de aquí? Vamos a requerir de atributos, vamos a requerir el título. Este va a ser no vamos a requerir, se necesita el título, porque yo podría tener otro campo acá que vamos a tener más adelante, fiel, que se llame, por ejemplo, no sé, UID, que es de tipo string, pongámosle. Entonces, si es que por ejemplo desde el formulario nos envían cierta cantidad de atributos y para atacarnos de alguna forma nos envían más atributos de los que esperamos, este cast lo que hace es simplemente ignorarlos. Si es que yo le envío desde el formulario title y UID, pues solamente va a aceptar title, porque no existe aquí el UID. Si yo quisiera aceptar otro atributo desde el formulario, tendría que especificarle que es UID también en este caso, en este ejemplo. Ok, entonces como campo requerido, de igual manera vamos a necesitar title. Ahí, perfecto, listo. Entonces cuando vamos a crear un job, ¿no es cierto? Ya, un job. ¿Qué hacemos? Pues necesitamos una función de repo que se llama insert. O mejor dicho, no, estoy mal. Necesitamos un chainset. Ya. ¿Qué hacemos? Vamos a llamar a chainset. Ok, acá tenemos chainset. Entonces, ¿qué es lo que normalmente uno haría? Pues lo que haría es, bueno, necesitamos como es un registro nuevo, necesitamos un app-job vacío. En este caso vamos a agregarlo acá. ¿Y qué más necesitamos como parámetro? Decirle app-job.chainset. ¿Qué más necesitamos? Necesitamos los atributos, ¿no? Los que me vienen directamente desde acá arriba, desde aquí. Ya, esto de acá lo puedo hacer directamente y lo puedo llamar a repo.insert. Me parece que es insert. Esto debería insertarme ya un valor a la base de datos, ¿no? Entonces, lo que estoy haciendo es, bueno, podría hacer algo así también, como un poco para organizarlo, para que no se vea así todo amontonado. Y yo le digo envíale a chainset a insert, ¿no? Entonces vamos a probarlo. Lo normal sería escribir tests. Pues me parece que sería lo más correcto, pero en este caso vamos a tratar de hacer un insert directamente desde la consola. ¿Cómo abrimos una consola en Elixir? Con IX y nos hace mix. Abrimos una consola y me dice que no existe user acá. Job. ¿Qué otro error me dice? Undefined, bailar required. Ah, es por esto. Necesito importar las funciones de validación directamente
job import Hector Chainset. ¿Okay? Vamos a ver si ahí se me levanta la consolita. Ya, estamos en la consola. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a referenciar nuestro módulo jobs y le vamos a decir, ok, jobs. ¿Qué funciones tiene? Create job, y le voy a enviar por parámetros, le voy a enviar el title y le voy a decir trabajo 1, trabajo remoto 1, cierro paréntesis, y me dice que inserar no existe. Oye, a ver, dice un valor nulo en la columna. Ah, ya. ¿Por qué me pasa esto? Porque no estoy definiendo los timestamps aquí. Estos deberían definirse, debe estar en la documentación de Ecto también, ¿no? A ver, ¿qué me dice? Me dice no puede ser nulo el valor de los timestamps. Entonces tengo que timestamps. A ver, ¿cómo está esto? Vamos a ver. Sí, tengo que ejecutar. Perdón, tengo que agregar el timestamps aquí mismo para que se inserten automáticamente. Como estoy dentro de la consola, para recargar para recargar todo tengo que recompilar, y ahí vamos a insertar, y efectivamente se acaba de insertar un valor. App job, trabajo remoto 1, perfecto. Entonces vamos a ver en la base de datos. A conectarnos a ver si es que efectivamente está. Sí, aquí está creado remoto 1, ¿de acuerdo? Ya, perfecto, acaba de crear uno. Esto de aquí se ve bien, pero puede mejorar un poco la sintaxis. Generalmente podremos utilizar pipelines, que se llama. Es pasarle a una función la salida de otra función. Por ejemplo, aquí estamos declarando chainset, una variable chainset que recoge lo que me devuelve este bloque de aquí de app job chainset. De hecho, no necesito este de aquí. Pero yo directamente, ¿qué haría? Es enviarle esto acá, ¿no es cierto? Para evitarme chainset. Pero pues existe una sintaxis mucho más bonita, que es enviarle como pipeline a repo, y se utiliza el pipeline. Entonces acá lo mismo, como primer parámetro yo le puedo enviar esto de acá y le envío como pipeline. Entonces me parece mucho más ¿qué dice? A ver, sí, ya me parece mucho más legible, porque como primer parámetro llega job chainset, lo que salga de acá envíalo a insert. Entonces esto es lo mismo, tiene que funcionar. Voy a insertar otro trabajo remoto 2, ¿sí? Y acá tengo otro trabajo. Perfecto, estamos bien, hasta ahí está todo bien. Está creando los registros en la base de datos con una función que se llama create job. Ok, no voy a hacer el tema del update ahorita, sino vamos a insertarlo ya desde un formulario, que sería el formulario de nuestra aplicación. Y entonces vamos acá a crear un pequeño formulario, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo hacemos eso? Bueno, primero voy a cerrar esta consola de acá, que no la necesitamos más por el momento. La base de datos, bueno, esta la vamos a abrir en otro tab luego. Ok, entonces vamos a volver a nuestra lista de job.
¿ya? Aquí tenemos que crear un formulario con un submit, con el clásico submit, con un componente, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué vamos a hacer primero? Necesitamos un formulario, necesitamos cargarle al formulario un campo y otras cosas. Ahora, en la parte derecha voy a cargar el esquema job, que es el que creamos con nuestro title. Entonces, lo que primero necesitamos es una variable que nos almacene nuestro conjunto de cambios, nuestro changeset. ¿Ok? Entonces, esto vamos a mantenerlo así. Vamos a hacerlo un poquito más... no, sí está bien. Este mensaje pues dejémoslo ahí, no pasa nada, luego lo vamos a borrar ya. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a crear un changeset, una variable changeset, ¿de acuerdo? Que tenga un, digamos, tenga un conjunto de cosas, ¿no? Que tenga básicamente los cambios que vamos a hacer en nuestro formulario. Pero para ello necesitamos, por ejemplo, declarar un... como es algo nuevo, pues vamos a decirle, necesitamos aquí, perdón, necesitamos hacer un alias app job y también necesitamos jobs. Este recuerden que es el esquema y este es el módulo que tiene la lógica para insertar. Entonces lo que hacemos es crear un changeset acá y básicamente le decimos job.changeset y ¿qué hacemos? Pues le mandamos le creamos un... ¿Saben qué? Voy a crearlo acá arriba para que sea un poco más legible, que no esté todo montón ahí. Changeset job.changeset. ¿Qué más? Necesitamos también pues, básicamente el job, que va a ser un job vacío, un esquema de job vacío. Y yo le voy, como en la parte derecha se pueden dar cuenta, tiene job y los atributos, pues básicamente yo le envío como primer atributo job, pero no le envío atributos porque aún no tiene, es lo que vamos a obtener del formulario. Pero como por defecto, pues si no recibe ningún atributo, básicamente no va a tener ningún valor. ¿Okay? Entonces lo que hacemos aquí es asignarle al socket. Como ya vamos a mejorar un poco este código, vamos a borrar esta variable de message que fue solamente por propósitos de ejemplo. Simplemente no vamos a tener nada acá y vamos a asignarle al socket changeset y también el job. Aunque yo me parece que no vamos a utilizarlo por el momento, pero lo vamos a asignar al socket, ¿de acuerdo? Entonces vamos a refrescar la pantalla, el formulario, pues no tenemos nada, pero si hacemos por ejemplo un inspect, es para depurar changeset. Inspect simplemente despliega todas las propiedades que tenga changeset. ¿Y qué nos dice? Pues es un ecto changeset y no tiene nada, pues básicamente pues no es válido el changeset, ¿de acuerdo? Ok, ¿qué más? Necesitamos ya ahora crear nuestro formulario y vamos a crearlo al formulario. Hay un conjunto de componentes que trae Phoenix, está en el archivo core components. Todos estos formularios, todos estos componentes de acá son componentes que genera Phoenix para empezar una aplicación. Y aquí hay algunos que están optimizados. Por ejemplo, no sé si existe algo como un formulario. No hay un formulario, pero sí hay un input. Son inputs que se puede utilizar para desplegar un componente de texto. Entonces ahora lo vamos a ver. ¿Qué es lo que necesitamos aquí? Necesitamos un formulario, ¿no es cierto? Clásico form. Donde vamos a tener un campo. Ok, pero ¿qué tipo de formulario, digamos, vamos a hacer ahorita? Hay un componente en Phoenix, me parece que es igualmente un punto form. Me parece que es un punto form. Vamos a buscarlo. A ver, tenemos por acá form. Ahí vio.
Me parece que hay un componente. A ver, vamos a buscarlo. Aquí está. Ok, este es el formulario. Idéntico. Phoenix Live View. Esto va a ser muy rápido, la verdad. ¿Qué tenemos aquí entonces? Tenemos un formulario. Tenemos un formulario para form. ¿De acuerdo? PHX Change es un evento que se va a disparar para validar el formulario, y cuando haga submit va a disparar el evento save. ¿Ok? Entonces este form de aquí es lo que sería el change, aunque de alguna forma pues me parece que form en sí es un formulario que sale de change, porque en la nueva forma de aquí está, en la nueva forma de implementar es utilizar directamente toForm para hacer toda la validación, pero pues lo podemos hacer directamente con Changed o utilizar de esta forma. Vamos a hacerlo con Changed y luego lo cambiamos a Form para que se vea un poco cómo funcionan los eventos, ¿ok? Entonces, de igual manera, básicamente, en vez de Form le voy a poner Changed. Luego lo cambiamos a que sea un formulario. Changed. Y aquí username es title. Ya. Como estamos haciendo la aplicación en español, le voy a poner guardar o crear. Muy bien, vamos a ver qué nos dice el formulario. Aquí hay algunos errores. Dice changes undefined and implemented access behavior. ¿En qué parte? Dice que no puede acceder a esta clave de aquí de title. Entonces me parece que es field changed, ¿no? Field, a ver, type, field, title. Me parece que es, a ver, déjame ver acá. Porque tengo algunos ejemplitos. Estoy viendo en otro proyecto que tengo, pero no recuerdo exactamente dónde ver. A ver, por ejemplo, field aquí. Ya, a ver. En esta implementación, lo que necesitamos, como estamos utilizando directamente el change, en las versiones, digamos, o mejor dicho, antes de algunas actualizaciones que ha habido de Phoenix, normalmente utilizábamos nosotros LED, una propiedad LED, para decirle que vamos a utilizar un formulario, y aquí utilizamos la referencia hacia lo que sería la propiedad de change, ¿no? Entonces vamos a ver, dice undefined variable f, undefined variable f, que no existe, me dice que no existe. A ver, hay un componente en Core Components que se llama simple form, me parece. Aquí está. Este es un formulario simple form directamente, que lo podría utilizar con form. Aquí está la forma común que se hace. Let f. Ya, estoy haciendo, a ver, lo que estoy haciendo es un formulario que trabaje directamente con el change. Entonces, me dice que no existe la variable f. ¿Por qué motivo?
Yo lo podría implementar con simple form, con ese componente directamente, pero no lo quiero hacer, no lo quiero hacer así. No lo quiero hacer así porque quiero ver cómo funciona. Aquí existe el formulario directamente, ¿ya? A ver, lo que estoy haciendo aquí es utilizar como normalmente se utilizaba antes. Ahorita hay una forma quizás un poco más pulida, que es utilizando toForm para convertir un chainset a un formulario y de esa forma utilizarlo un poco directamente, digámoslo así. Pero lo podríamos hacer así, o la otra forma es a la forma tradicional como lo estoy haciendo yo ahorita. Yo lo que intento hacer es hacerlo como lo hicimos antes, pero lo vamos a transformar luego, ¿de acuerdo? Entonces, a ver, esto no ha cambiado. phx change, validate, phx submit. Si yo aquí, por ejemplo, ejecuto una tarea, ejecuto un evento, se dispara una excepción. ¿Por qué? Porque cuando ejecuto una tarea se va a disparar validate. Esta función validate lo que debería hacer es validar el formulario a través del chainset. Por eso me causa una excepción que me dice pues no existe el evento handleValidate. Ya. Entonces ese evento de aquí, ese evento validate es un evento que está aquí también en la documentación. Básicamente lo que hace es validar todo y indicar si es que el formulario está correcto. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Simplemente creando un chainset. Voy a hacerlo así al vuelo. No lo voy a copiar de ahí para poder ir explicando. Entonces hacemos un handle event que se llama validate, porque validate está acá. Ese es el evento que se le va a disparar y lo que recibe es los parámetros y el socket. ¿Okay? Entonces lo que hace es, esto básicamente es validar los campos a través del chainset. Recuerden el chainset, lo voy a abrir en la parte derecha. Es esta función de aquí. Entonces aquí lo que, perdón, se cerró, ya. Entonces aquí lo que voy a hacer es validar justamente eso, validar qué es lo que me está llegando. Como ven acá arriba, lo que tengo asignado al socket es job también, que contiene un formulario vacío o un job vacío. Entonces voy a utilizar directamente ese job. ¿Qué le digo? Ok, el nuevo chainset, el nuevo valor del chainset va a ser igual a que como primer parámetro le voy a enviar job a job.chainset y le voy a enviar los parámetros. Pero le voy a decir algo que tendría que hacer con esos parámetros, no simplemente, que es justamente esta acción map.validate. Esto básicamente lo que hace es al chainset agregarle sería un atributo que se llama action y lo va a validar. Aquí dice insert, pero debería ser validate. A ver, me parece que es debería ser validate. O sea, esta es una forma, me parece que ha mejorado mucho, pero lo voy a hacer a la forma tradicional, luego lo vamos a cambiar. Aquí no debería ser insert, debería ser validate en esta forma de implementación. Validate, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que está haciendo esto de acá? Está validando los parámetros que me llegan del formulario al chainset, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué respondo? Pues respondo no reply y lo que respondo es asignándole al socket, por ejemplo, assign, o directamente aquí diciéndole no, así. Por ejemplo, lo mismo que tengo acá arriba. De hecho, esta función ya la voy a borrar porque no tiene mucho sentido tenerla ya. Ya no tenemos el mensaje. Entonces, le voy a asignar al socket el nuevo valor del chainset. Así.
Me dice que job no existe. Job no existe. ¿Por qué? Porque job por sí sola no existe. Debería estar dentro, está, mejor dicho, dentro de sockets. Así se accede a la variable del socket. No, uno pensaría que quizás debería accederla así. Pues no. Eso es en el render con el arroba. Aquí se debe acceder a través de del esquema, mejor dicho, del mapa que se llama assigns. A través de las asignaciones. En asignaciones está job. Entonces ya tenemos ahí. Ahora, ya tenemos el formulario. Si yo hago esto de acá, pues básicamente dice no puede estar en blanco, no puede estar en blanco, pero ya no me lanza la excepción porque está validando. Está validando. Entonces, hay algo que aquí no debería pasar porque se supone que estoy enviándole a los formularios y debería validar. Porque ya existe la propiedad title. Ok. ¿Por qué está pasando eso y no me está validando? Eso es lo que tenemos que descubrirlo ahorita. Esto lo voy a reducir un poco acá para que no tenga mucho, sea un poquito más limpio. A ver, entonces se supone que debería validar el chainset. Ya sé lo que pasa. A ver, este parámetros de acá pues me arroja toda una cantidad de parámetros, no exactamente los del formulario. Entonces si inspeccionamos esto de acá, inspeccionamos params, nos vamos a encontrar donde prácticamente estoy recogiendo todos los parámetros que existen. Aquí le voy a dar un enter, digo hola, y los parámetros que están llegando son todos estos de acá, pero realmente no necesito todos estos de acá porque el chainset debe llegar solamente los parámetros que competen al chainset, que sería title. Es decir, básicamente necesito esto de aquí, solo eso de ahí necesito. Entonces lo que debo hacer es lo siguiente: simplemente filtrar esos de ahí de esta forma. Está mal. Sí, ahí. Entonces ahí estoy filtrando porque aquí me llegan todo este conjunto de parámetros. Entonces en el validate lo que hago es básicamente descartar target y únicamente escuchar esto de aquí, este patrón. Este es un patrón de coincidencia o pattern matching que se llama en un lenguaje funcional. Entonces cuando yo escribo algo pues ya no me sale el error. ¿Y por qué? Porque acá ya está llegando lo que realmente son los parámetros que espero, ¿no? Que serían los que corresponden a la tabla jobs. ¿De acuerdo? Vamos a probar una vez más. Si yo borro, ahí sí me sale que no puede estar en blanco. Listo, ahora necesitamos guardar. ¿Cómo hacemos para guardar? Necesitamos disparar igualmente otro evento que se llama save. Este de acá. Entonces, ¿qué hacemos con eso? Pues implementamos save. Implementamos ese evento save igual. De igual manera, necesito escuchar estos parámetros de aquí, idénticos. Recibe el socket. Ya, aquí, ¿qué debo hacer aquí? ¿Recuerdan la función que implementamos en nuestra lógica? Tenemos que llamarla a createJob. Ok, esto voy a abrir en la parte derecha y acá voy a tener nuestra vista. Entonces, ¿qué debemos hacer acá? Simplemente decir ejecutar, si es que ejecutar esa función. Nosotros la podríamos llamar directamente así, jobs.createJob, y enviarle, por ejemplo, los parámetros, ¿no? Params. Y esto ya debería insertar en la base. De hecho, va a insertar. Pero, ¿qué va a responder hacia nuestro
formulario HTML, pues no va a saber qué va a responder. Entonces lo recomendable, lo ideal es ponerlo eso en un case donde este insert me va a retornar me va a responder con algo. Vamos a abrir otra vez la consola y vamos a ver qué es lo que nos responde, y con eso vamos a escuchar. Bueno, son algunos warnings ahí que no estoy utilizando, pero no pasa nada. Entonces vamos a buscarlo, a ver. Vamos a referenciar app jobs y vamos a decirle que inserte un valor y ver qué es lo que nos responde. Esto normalmente deberíamos hacerlo con pruebas, con test, pero acá estamos estudiando cómo es el comportamiento, entonces lo vamos a ver directamente en la consola. Entonces tenemos jobs.create job y le voy a enviar parámetros válidos, que sería title, y va a ser, me parece que es trabajo 3, no recuerdo, pero bueno, no es importante ahorita. ¿Y qué es lo que nos retorna? Nos retorna esta respuesta OK junto con lo que acaba de crear. Entonces esto básicamente es lo que nosotros vamos a esperar en un caso. Voy a copiarlo y voy a pegarlo acá. Pero esto es el resultado final. Entonces este resultado final de acá lo voy a poner en una variable. Este es el primer caso de respuesta válida, de respuesta correcta. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahorita? Es simplemente, como creó algo bien, como creó algo que se supone está creado ya en la base de datos, vamos a ejecutar una acción que nos diga, bueno, básicamente aquí lo que dice es sí se creó bien, ya. ¿Qué otro caso es? ¿Qué otro caso nosotros deberíamos esperar si es que no se creó? Por ejemplo, si le enviamos un atributo vacío y nos retorna error y nos dice el error que está pasando, pues que no existe, que el título no puede estar en blanco. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Igualmente escuchar ese otro error y vamos a almacenar ese error. Ese error realmente es el changeset, el cambio. Entonces aquí lo que sucede es que no creó bien. ¿De acuerdo? Obviamente esto es un comentario simplemente de guía, pero ¿qué tenemos que hacer aquí? Vamos a responderle a ver si es que falló, si es que realmente insertó. Lo que tenemos es que decirle que al usuario, bueno, si se creó bien, pues no pasa nada, se creó correctamente, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a decirle con socket que envíe una respuesta con put flash y le decimos de qué tipo es, info, se creó, no, sería trabajo creado, ¿no es cierto? Ya. Y le decimos que redireccione haciendo un navigate. Me parece que es push navigate. A ver. Push navigate, sí, push navigate. Me parece que es push navigate. ¿A dónde tiene que redireccionar? ¿A dónde debería redireccionar? A una ruta. No sé cómo se llama este término. Es un verificador de rutas en Phoenix. Entonces le voy a decir que redireccione a la raíz, o en nuestro caso a nuestro path jobs. Entonces esto pasa si es que se creó bien. Ahora, si creó mal, no tiene que redirigir a ningún lado, tiene que mostrar los errores. ¿Cómo hacemos eso? Pues asignándole al socket, retornando no reply y haciendo lo mismo que hacemos acá arriba en la validación, es decir, esto de acá.
no reply y le asigno al socket los errores que me lleguen acá. Estos comentarios los voy a borrar, perdón. Y aquí llega el error y entonces al socket le asigna el nuevo chainset que va a contener los errores y los errores se van a desplegar en la pantalla igual que cuando validamos. ¿De acuerdo? Ok, si yo le digo crear, ¿qué me dice? Me valida, pues no se creó muy bien, no se creó bien. Incluso podría de alguna manera yo pues también mostrarle un error, pero en este caso pues el error aparece en el formulario. Es el mismo caso que que disparo cuando no es válido. Ok, ahora viene la prueba de fuego, que es a ver si lo creo bien. ¿Qué debe hacer? Debe mostrar un mensaje que diga trabajo creado y redireccionar al mismo path que tenemos acá. No sé qué hace aquí, al mismo path. Ok, el push navigate lo que hace es recargar otra vez el mount. Es como volver a hacer un refresh de todo. Ya. Existe otra acción que se llama push patch, que no me refresca todo, pero eso lo vamos a ir viendo de acuerdo a las funcionalidades que ya vayamos creando, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, este button no me gusta, me parece que hay un componente button también que ya nos da, que se ve un poco más bonito. Vamos a ver, sí, esto de ahí. Creo que esto utiliza Tailwind, no estoy seguro, pero pues vamos a ponerle una clase aquí, perdón. Vamos a ponerle aquí un class space y 6 puede ser, para que lo separe un poco. Ok, ya, entonces vamos a crearlo, vamos a crear el valor, el trabajo, perdón. Y qué hacemos, trabajo desarrollador, a ver, se busca desarrollador en Elixir. Y falló. ¿Qué falló? Dice que no existe jobs. Ya, es que directamente no se puede hacer esto, tiene que hacer una propiedad to. Les apuesto que sí se creó el trabajo. Vamos a ver en la base. Vamos a ver. Ahí está, se busca desarrollo. Sí se creó bien. El problema fue la de que no pudimos redirigir. Entonces vamos a crear otro. Se requiere desarrollador en React. ¿Ya? Sigue fallando. ¿Qué es lo que falla? Me dice que no puede o sea, cuando yo hago esto de acá, socket, simplemente estoy llamando pero no estoy respondiendo nada. Es decir, esto debería estar dentro de un no reply, no simplemente estar así. Entonces yo tengo que poner aquí no reply y ese bloque sí va a estar ejecutando esto de acá, ¿ya? Porque simplemente estaba llamándolo directo. Desarrollador, este autocomplete nunca me gustó de estas cosas, pero bueno, vamos a ver si lo podemos apagar aquí. Parece que es así. Ok, en Rust, trabajo creado, perfecto. Entonces ya está, deberíamos poder ver en nuestra base el siguiente trabajo. Se busca React, ya listo, está todo súper bien, hasta ahí está todo bien, está funcionando bien. Ahora lo que tenemos que hacer es que pues nos muestre el listado de los trabajitos, ¿no? Ahorita voy a hacer una pausa y seguimos en 2 minutos. A ver, estamos de regreso y lo que vamos a hacer ahorita es listar los trabajos que tenemos creados. Entonces para eso, esa sería, digamos, la parte que
que falta para poder ver nuestros trabajos que están creados. Entonces, ¿qué hacemos para ello? Necesitamos consultar la base de datos, ya no hacer inserciones, sino traer la información consultando básicamente, consultando lo que necesitamos. Entonces Ecto provee ciertas funciones que nos permite hacer consultas prácticamente como normalmente haríamos en SQL. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahorita? Vamos a hacerlo aquí en la consola para que se vea lo que vamos a hacer y lo que se supone que tendríamos que hacer en una función en nuestra lógica de negocio para poder traer la información. Entonces, a ver, déjenme ver si está todo bien por aquí. Ya. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Primero necesitamos hacer una consulta a la base de datos. ¿Cómo hacemos eso de ahí? Necesitamos funciones que nos provee Ecto. En este caso vamos a hacer un import de, por ejemplo, en la consola de ecto.query, ¿de acuerdo? Y ahí ya tenemos disponibles muchas funciones. Por ejemplo, lo que debemos hacer es utilizar ciertas cosas que nos permite Ecto. Por ejemplo, Ecto es demasiado, súper potente para hacer consultas. Aquí tenemos Ecto Query. Aquí hay una forma de hacer una consulta. Entonces lo que nosotros acabamos de hacer en la consola es importar todo lo que está disponible dentro del módulo query. Pero podríamos utilizar también only from para únicamente importar lo que vamos a utilizar. Para nuestros propósitos vamos a importar todo por ahora. Y hacemos la consulta de esta forma y consultamos los datos con repo y enviándole la consulta. En otras palabras, manos a la obra. Ya tenemos lo necesario. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer una consulta query y vamos a decirle, ok, from ¿qué? From jobs que se encuentran en job, que es nuestro esquema. Directamente eso de ahí, suficiente. Bueno, dice que job no existe. Entonces, vamos a ejecutar alias, vamos a escribir alias app job. Entonces, perdón. Ahí. Y ya tenemos, en query ya tenemos nuestra consulta lista. Obviamente no está ejecutada, está simplemente declarada. Entonces, para poderla ejecutar, hacemos repo que traiga todos los registros de query. Y efectivamente no funciona. ¿Por qué? Porque repo no está declarado. Alias app.repo, que es un módulo. Por cierto, repo es un módulo. Y ahí sí, pues ya tenemos toda nuestra información, todos nuestros jobs. No están paginados ni nada, pero pues lo haremos. Si es que lo podemos hacer en algún momento, lo vamos a hacer así paginado. Pero por ahora traemos todo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer lo mismo que acabamos de hacer ahorita para consultar, pero en nuestra nuestra lógica de negocio que se llama jobs. Entonces vamos a crear, primero vamos a importar lo que necesitamos, ¿no? Que sería ecto.query y vamos a declarar nuestra función def list jobs, por ejemplo. Ahorita no tenemos ningún contexto de que cada trabajo pertenece a un usuario, pero se empieza así, se empieza por lo elemental, nunca se empieza tratando de abstraer todo. Créanme que eso es imposible, no se puede. En el desarrollo de software no hay algo que esté escrito en tu cabeza y lo plasmas y no cambia. Siempre cambia, toda la vida cambia. Por más que uno lo haya planificado, lo haya pensado, va a cambiar. Entonces siempre es bueno empezar con algo elemental, con algo básico, con algo que te permita cubrir un poco lo más elemental que se pueda. Y luego sí se lo va puliendo, se lo va mejorando, se lo va refactorizando. No necesariamente todo sale perfecto. Créeme, tal vez ni siquiera con la inteligencia artificial que ahorita está en boga, no, me parece que no. Siempre va a haber un contexto que uno tiene que entender el problema, lo entiende, lo piensa cómo lo va a implementar y tira código. Tira un poquito de código, trata de probar cosas, trata de ver dónde falla y lo va mejorando.
Es como imagínense que ustedes tienen que abrir un camino dentro de una zona inexplorada. Tienen que abrir una autopista, matando todas las especies que hay ahí. No, no. O sea, necesitan abrir un camino. Entonces no empiezan haciendo pues toda la autopista o toda la carretera o toda la autopista que se va a crear ahí. No, empieza siempre va a haber algún sendero, va a haber un camino del orden más bajo que pueda haber, donde solo se transita a pie. Y ese pues empieza luego a ampliarse, empieza luego a mejorarse, hay alcantarillado, no sé. Eso es básicamente una pequeña analogía. Siempre es explorar un poco el problema y luego se lo va mejorando, ¿no? Entonces ahorita vamos a hacer eso. Después de toda esta explicación rara ahí que les di. Entonces, bueno, tenemos list jobs, no recibe ningún parámetro, no necesitamos los paréntesis. Y vamos a hacer el query. Query igual a from jobs. Jobs es la variable que nos permite pues, navegar en el módulo job y listo. Repo.al query. Listo. Tenemos nuestra función. Vamos a probarla acá en nuestra consola. Dice job is unused. Bueno, ese es de otro módulo, del módulo del frontal. ¿Saben por qué no me da ese error? ¿Por qué? No es error, ese warning, porque tenemos aquí en la línea 30 no estamos básicamente utilizándolo para nada. Un poco para jugar con eso, lo que podría hacer es mostrar el nombre de trabajo creado y pues 2 puntos, por ejemplo 2 puntos, y le voy a poner title, simplemente para que se vea el último trabajo que creamos. Por ejemplo, front end con conocimientos en Svelte, así que se escribe ya. Simplemente ya creo este de aquí, ya. Entonces sigamos con lo nuestro. Vamos a recompilar otra vez. No hay ningún warning, perfecto. Y vamos a listar los trabajos. Vamos a importar, vamos a crear un alias para nuestra función jobs. Jobs.list jobs. Y listo, tenemos nuestros jobs aquí. Ya, está funcionando bien. Ahora voy a cerrar, voy a cerrar esta consola de aquí ya por ahora, porque no vas a utilizarla más. Y ya directamente en nuestra función la vamos a cargar. ¿Cómo hacemos eso? Pues simplemente llamándola. Jobs, all jobs es igual a que a jobs.listJobs, list jobs, y la vamos a asignar a list jobs, al socket le vamos a asignar jobs, perdón, es jobs, no es job, trabajos. ¿Ya? Okay, entonces en el mount, perdón, aquí en el mount ya se carga jobs, llama a la función list jobs y la asigna al socket. Entonces de primera ya la tenemos aquí. Lo que necesitamos es mostrarla, y la vamos a mostrar obviamente debajo del formulario. Sí, debajo del formulario la vamos a utilizar, la vamos a listar debajo del formulario, creando un div aquí. Ya. Para que vean cómo está, pues simplemente lo que vamos a hacer es inspeccionar. Inspect la variable que se llama jobs. Y aquí tenemos todos los jobs. Perfecto. Bueno, tenemos que iterar esos jobs. Podríamos hacerlo de esta forma. Lo ponemos en un for a job. Es una forma muy clásica de hacerlo en Elixir. Perdón. Y esto lo vamos a poner en un div igual. Job.title. Entonces aquí pues ya debería mostrarme todos los trabajos. Aquí falta un do. Ya, aquí están los trabajos ya listados. ¿De acuerdo? Eso creo que es lo más básico, lo más elemental que tenemos ahorita. Démosle un espacio más aquí.
¿Qué más? ¿Qué otra forma se puede optimizar un poco esto? Se puede optimizar de la siguiente manera. Es poniendo este bloque directamente así. Utilizando este atributo de Phoenix. Es algo muy parecido a lo que tenía, me parece que Vue, bueno, ya no lo he topado mucho Vue, pero creo que Vue tenía algo como before, algo así. Ya, algo así, ¿no? Ya. Y lo mismo. Listo. Por ahí podríamos ponerle, por ejemplo, un border B, last, border B 0, así creo que es, ¿sí? Para que nos ponga un pequeño borde ahí en la parte de abajo. Pongámosle un padding, PYM, por ejemplo 2, ya. Listo. Ahora, vamos a crear otro trabajo. Creemos otro trabajo, pongámosle, no sé, diseñar, no, pongámosle, se requiere un desarrollador en un lenguaje llamado C++, y lo agrega acá abajo, ¿no? Chévere. Quizás más natural sería que lo muestre arriba. Entonces vamos a hacer un order, vamos a hacer un pequeño cambio acá en nuestra lógica de negocio y le vamos a decir que lo ordene. ¿Cómo se hace eso? Pues decimos order by, me parece que es, si no ya veo en la documentación, y le decimos por title así, de manera ascendente sería, no, descendente sería desk title. Okay. Entonces aquí debería traer el último arriba, no, sería ROS, desarrollo trabajo 2, pero no, es que está ordenándolo por title, no, debería organizar, lo voy a listar por el atributo que se llama inserted at, cuando es la última fecha que se insertó, así, ups, ahí sí. Entonces si es que yo lo voy a agregar otro, por favor, no, se necesita, se requiere de urgencia un desarrollador en Phoenix. Phoenix. ¡Pam! Y ya se creó. Eso sería todo por ahora, muchachos y muchachas. Hemos estado creando una aplicación en Elixir con conocimientos un poco ya con algo de experiencia que tenemos, pero siempre encontrándonos con nuevos errores, con nuevas cosas, porque ese es el mundo del desarrollo de software. No es nada mágico que simplemente fluye porque fluye, ¿no? Hay que leer documentación, hay que equivocarse y de eso se trata, ¿no? Entonces, por el momento eso es todo. Ese es prácticamente mi primer video, mi primer stream. Yo creo que no se necesitan demasiadas cosas como para hacer un live. Si uno quiere compartir conocimiento, quiere compartir algo que pueda servir al resto de colegas o de gente que se está sumando a este mundo del desarrollo de software o desarrollo de nuevas aplicaciones utilizando nuevos frameworks. Y nada, pues vamos a seguir haciendo la aplicación. Hoy estamos sábado 18 de mayo del 2024, perdón, y espero verlo la otra semana para seguir desarrollando. Esta semana no la voy a topar en la aplicación para nada, voy a hacer otro video la siguiente semana, pues si se verá el avance, cómo vamos avanzando. Es una aplicación que estoy descubriendo, no tengo nada escrito, como vimos, pues simplemente buscamos un esquema y la vamos a seguir haciendo poco a poco y a ver si la podemos incluso hasta desplegar en algún servidor. Listo, gente, eso es todo por hoy y nos vemos la próxima semana. Chao.